Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. El 9 de octubre el mundo entero ha podido palpar la fuerza que tiene la oración perseverante y la comunión de los santos. El gobierno de transición de Mali anunció la liberación de la religiosa colombiana, la hermana Gloria Cecilia Narváez, que fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en la zona fronteriza con Burkina Faso por un grupo yihadista aliado de Al-Qaeda. En un mensaje difundido por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, la hermana Carmen Isabel Valencia Cabrera, provincial de las religiosas franciscanas de María Inmaculada, de la provincia Nuestra Señora de la Merced, en Colombia, aseguró su gratitud y su agradecimiento a todos los que rezaron por la liberación de la religiosa colombiana. Solo Dios, en su infinita bondad, puede recompensarles todo su apoyo, todas sus plegarias, todas sus oraciones que desplegaron ustedes durante todo este largo tiempo hasta que le arrancamos el milagro al Señor, expresó. En agosto de 2021, la Fundación Eucamami lanzaba a través de su proyecto Despierta un emotivo vídeo sobre el secuestro y la situación de esta religiosa, pidiendo a los cristianos que se uniesen en oración por ella y que se realizasen iniciativas para pedir su liberación. Este vídeo tuvo una enorme difusión en diferentes medios de comunicación y desde entonces creció el interés por la situación de esta misionera. Desde distintos puntos del mundo, cristianos se han unido en oración para pedir por esta hermana, personas que no la conocían, personas que no la habían tratado, pero no importa, porque la caridad cristiana no conoce fronteras. Entre los testimonios que se pueden ver en la página web del proyecto Despierta se lee: Hermana Gloria, te guardo en la llaga del costado de Jesús. Abba Padre te abraza desde siempre, te cubre, te conforta, te ama infinitamente. Mamita María te consuela, alivia tus penas, dolor y sufrimientos. Te abrazamos con nuestras oraciones, te queremos mucho, siempre estás en nuestra mente y en nuestros corazones. El Espíritu Santo te ilumine, te siga dando paciencia, fortaleza. Jamás pierdas tu fe y esperanza. Oramos por tus secuestradores. Rezo todos los días por ella ante Jesús Eucaristía desde febrero de 2017. No perdamos la esperanza. Las primeras palabras tras la liberación de esta admirable misionera que se entregó para salvar a una de sus hermanas de comunidad fueron de agradecimiento. Yo agradezco primero a Dios, que es la luz y la paz. Y agradezco a las autoridades malienses, al presidente, a todas las autoridades malienses por todo el esfuerzo que han hecho para liberarnos. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Mali. Su hermano Edgar, tras conocer la liberación, ha recalcado en los diferentes medios de comunicación: yo todos los días rezaba, pensaba en ella, y mi Dios, que existe, nos hizo el milagro. Proyecto Despierta ha lanzado un vídeo que se llama Libre, hermana Gloria Cecilia Narváez, para dar gracias a todos aquellos que han orado por su liberación. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Guatemala. Presidente firma la adhesión a favor de la vida. República Checa. La izquierda tradicional desaparece del Parlamento. Francia. El secreto de confesión no es negociable ni contrario a la ley. India. Arrestan a religiosas por usar hábito. Pasaremos después a las noticias nacionales. La Catedral de Oviedo cumple 1200 años. Madre Ben acaba su peregrinación a los pies del Sagrado Corazón de su Hijo. Pandemia informática de una tarde, una estrategia de control de la humanidad. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Juan Pablo I será beato. El cardenal Leonardo Sandri visitará Siria a fin de mes. Audiencia general. ¿Qué significa que la Iglesia sea católica? El pasado martes 12 de octubre, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, en su calidad de jefe de Estado, participó en el acto protocolario por medio del cual la República de Guatemala se adhirió al Consenso de Ginebra para promover la salud de la mujer y la promoción de la familia. El Consenso de Ginebra es una declaración suscrita por 5 estados el 22 de octubre de 2020, fomentada por Donald Trump, presidente entonces de los Estados Unidos. Dichos estados fueron Estados Unidos, Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. Sin embargo, a la fecha se han adherido un conjunto de 30 estados más. A día de hoy, la declaración cuenta con el apoyo de 34 estados de distintas regiones del mundo.
La adhesión de Guatemala a esta declaración es un complemento con la política pública de protección a la vida y la inconstitucionalidad de la familia que el Gobierno recientemente ha promulgado y es consistente y congruente a sus compromisos internacionales, ya que reafirma el compromiso convencional adquirido por el Estado en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida a partir del momento de la concepción y hasta su muerte natural. Ello sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, según señala el artículo 1.1 de la referida convención. Asimismo, la República de Guatemala manifiesta que la promoción y protección de la familia representa una de aquellas justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, al tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, la República de Guatemala expresa su convicción que los estados que conforman la comunidad internacional disponen de las facultades soberanas necesarias para regular por sí mismos las materias anteriormente señaladas de acuerdo con las reglas establecidas por el derecho internacional. La adhesión de Guatemala al Consenso de Ginebra es un mensaje claro a la comunidad internacional de que somos muchos los países que reconocemos que existe un derecho fundamental, un derecho humano a la vida que debe ser garantizado y defendido, y que cualquier planteamiento de que ya existe a nivel internacional un consenso a favor del aborto, como tristemente alegan algunos, es totalmente falso. En Guatemala y en los países firmantes de esta histórica declaración se defiende la vida y colaborarán a nivel internacional para que la soberanía de estos países, así como sus culturas y tradiciones, sean respetadas. Las elecciones legislativas en Chequia han resultado ser la tumba de los partidos políticos tradicionales de la izquierda. Ni comunistas ni socialdemócratas han logrado entrar en el Parlamento. El triunfador ha sido el conservador Petr Fiala. El nuevo presidente es un politólogo de 57 años, antiguo rector de la Universidad Masaryk de Brno. Tras ganar contra pronóstico las elecciones checas, expresó hace unos días su intención de negociar la formación de gobierno con la alianza formada por los progresistas, piratas y los alcaldes independientes del grupo SAN, que se presentaron juntos a los comicios. No resultará fácil de encajar esta asociación para un hombre de convicciones conservadoras, como ha demostrado en su larga trayectoria con el Partido Democrático Cívico, ODS, una formación que surgió con la llegada de la democracia en 1989 y que también es presidente del laboratorio de ideas Parvi Bread, la orilla derecha, cuyo objetivo es contribuir al ideario liberal conservador. Pero Fiala se ha mostrado optimista. Lo prometimos y lo haremos, ha declarado. El cambio ya está por fin aquí. Con sus palabras se refería no tanto a la victoria conservadora sobre Babiš como al hecho de que los comunistas y los socialdemócratas han sido barridos del Parlamento checo. Ahora se espera que el presidente del país, el socialdemócrata Miloš Zeman, apodere a Spolu a formar gobierno, aunque cabe la posibilidad de que se lo encargue a Babiš, ya que su partido tiene un escaño más que la coalición ganadora, y debido también a la relación de confianza que une a los dos políticos. Zeman, que enfermó gravemente la misma noche electoral, ha de arbitrar la formación de un gobierno y la votación de un parlamento en el que no queda ni un solo diputado de izquierdas. Los socialdemócratas, CSSD, último socio de la coalición de ANO, simplemente no lograron alcanzar el umbral del 5% de los votos. El partido ya no estará representado en la Cámara de Representantes por primera vez en la historia de la República Checa Independiente. Lo mismo se aplica a los comunistas KSCM, que habían permanecido en el Parlamento desde la Revolución de Terciopelo y que incluso han caído por debajo del 4%. Los presidentes de los partidos socialdemócrata y comunista anunciaron su dimisión la misma noche de las elecciones. Ambos partidos juntos sumaron menos de 400.000 votos. Es el fin de los viejos tiempos, ha declarado Vladimir Spidla. Una de las viejas glorias que el Partido Socialdemócrata, temiendo lo que finalmente ha ocurrido, sacó a pasear en la campaña electoral. El ex primer ministro agitó la campaña junto al dúo Malakova-Stropnicki, rostros sin los que un día fue impensable la política checoslovaca. También acudieron el antiguo jefe de los sindicatos Milan Stech y el ministro de Industria Milan Urban, pero no funcionó. Los analistas hablan de un efecto Mitterrand en la República Checa, una situación similar a aquella en la que los comunistas franceses perdieron los votos de protesta después de ingresar al gobierno del presidente François Mitterrand
y que literalmente desaparecieron del mapa político de Francia. En cuanto a los comunistas que hasta abril de este año apoyaron al gobierno formado por ANO y CSSD, su presidente, Vogt Philippe, ha dejado a cargo de la gestión a Petr Simnek y Václav Ort, hasta el Congreso Extraordinario convocado para el 23 de octubre. Durante la reunión del Comité Central de KSCM, celebrada hace unos días en Praga, predominó la valoración del factor generacional. Ya en septiembre, Philippe anunció que no defendería su presidencia en el próximo Congreso debido a que, a sus 66 años, está deseando jubilarse. El Congreso ha sido pospuesto 3 veces a causa de la pandemia y eso ha forzado su permanencia. Este partido, que exige abandonar la OTAN y prefiere un Estado proteccionista fuerte en lugar de la internacional, mantiene 26.200 militantes, la base más sólida de todos los partidos, pero abandona la Cámara precisamente en el año del centenario de la fundación del Partido Comunista de Checoslovaquia, el predecesor del actual KSCM. El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Éric Moulins-Beaufort, explicará este martes en el Ministerio de Interior del país galo sus declaraciones sobre el secreto de confesión que realizó la pasada semana tras darse a conocer el informe sobre abusos sexuales cometidos por religiosos y laicos vinculados a la Iglesia desde 1950. El presidente del episcopado francés y arzobispo de Reims dijo en un comunicado que será una oportunidad para que él, el ministro del Interior, recuerde que hoy el secreto de confesión impuesto a los sacerdotes por el derecho canónico no es contrario a la ley. Monseñor agregó que el secreto de la confesión es reconocido por la República Francesa. Es un honor de la República Francesa respetar así la dignidad de la conciencia de cada persona, indicó. Durante la presentación del informe por la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, proponían un total de 46 recomendaciones a la Iglesia para hacer frente a la lacra de los abusos. Entre las propuestas se encontraba estudiar la vía para que el secreto de la confesión no sea contrario a la denuncia de los delitos en caso de abusos a menores o personas vulnerables, algo que evidentemente entraría en conflicto con el derecho canónico. Quebrantar el secreto de la confesión lleva aparejada la excomunión del sacerdote u obispo que cometa semejante delito. 2 religiosas fueron detenidas el 10 de octubre durante varias horas en India, tras ser arrastradas a la comisaría por una multitud de extremistas hindúes que las acusaron de forzar conversiones al catolicismo por vestir su hábito religioso. En declaraciones a Asia News, el padre Anand Matthew, miembro de la Sociedad Misionera de India, dijo que el ataque ocurrió cuando Sor Gracie Monteiro y Sor Roshi Ming, de la congregación de las franciscanas ursulinas, estaban en una parada del distrito de Mau, cerca del mediodía, a la espera del autobús que las llevaría a Benares, Uttar Pradesh, India. Según relató, el grupo de extremistas hindúes se acercó hacia un grupo de cristianos que se encontraban reunidos para participar en las celebraciones dominicales. Atacaron a 50 de ellos y los forzaron a ir a la policía, tras acusarlos de forzar conversiones. Si bien las religiosas no estaban con ellos, del mismo modo fueron arrastradas hasta la comisaría policial. No las liberaron sino hasta las 6 p.m. hora local, tras la presión ejercida desde la capital de Uttar Pradesh. Lamentablemente, el pastor Abraham Shakil y su esposa Prativa y la pareja en cuya casa se celebraba el encuentro de oración permanecieron detenidos. Los extremistas hindúes presentaron una denuncia contra ellos, acusándolos de insultar a las deidades hindúes, al primer ministro y al jefe del gobierno de Uttar Pradesh. El hecho de que las monjas también hayan sido atacadas revela una nueva y desagradable evolución en la actual ola de persecución anticristiana, dijo Sahan K. George, presidente del Consejo Global de Cristianos Indios. En el clima político actual de la India, el hecho de llevar un hábito de monja significa ser reconocido como objetivo o agente de conversiones por los vigilantes de la derecha, explicó. La organización International Christian Concert señaló que al menos 30 cristianos fueron detenidos desde que el estado de Uttar Pradesh aprobó a fines de febrero la controvertida ley de conversión que castiga con la cárcel las conversiones forzadas. La nueva ley no aplica para los que regresen a practicar el hinduismo. Ese mismo mes, la organización denunció que al menos 30 cristianos habían sido detenidos tras ser acusados bajo la nueva ley. Uno de los casos ocurrió el 18 de julio, cuando 9 cristianos que estaban en una reunión de oración en la ciudad de Gangapur, Uttar Pradesh, fueron atacados y detenidos por la comisaría por extremistas hindúes. La organización precisó que los agentes de seguridad estatal también arremetieron contra los cristianos detenidos.
En marzo de este año, en el mismo estado de Uttar Pradesh, extremistas hindúes forzaron a 2 religiosas a bajarse de un tren. Recientemente un sacerdote fue juzgado y felizmente liberado tras ser acusado de forzar conversiones al catolicismo por cantar villancicos. Según Asia News, la nueva ley local contra las conversiones es una herramienta para cometer abusos políticos que buscan avivar los sentimientos de odio contra la pequeña comunidad cristiana de cara a las próximas elecciones que se realizarán en 2022. El 13 de octubre del año 821, bajo el reinado de Alfonso II, era dedicada la Catedral de Oviedo a El Salvador y los 12 apóstoles. Se cumplen, por tanto, 1200 años de aquel momento histórico y con este motivo, el pasado miércoles se celebró una Eucaristía en el templo catedralicio por el rito hispano-mozárabe. La elección de dicho rito tenía como objeto acercarnos lo más posible a aquel momento de la consagración, tal y como recordó el deán de la catedral, Benito Gallego, quien presidió la celebración. Concelebrando, además, se encontraban el cabildo de la catedral y los vicarios de la diócesis con el acompañamiento del coro del Seminario Metropolitano. Entre los asistentes, numerosos para ser un día lectivo a media mañana, se encontraba el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. Presidiendo el altar mayor podía verse la Cruz de los Ángeles, del año 808, un detalle que a nadie pasó desapercibido, ya que habitualmente solo se puede venerar este antiguo relicario en la Cámara Santa de la Catedral. El amor a la catedral no debe ser principalmente por su valor arquitectónico y artístico o por su historia, tan unida a la historia de nuestra ciudad, expresó el deán en su homilía. Todo esto nos lleva a un reconocimiento agradecido, es verdad, pero el amor y la veneración que hemos de tener por la catedral debe ser sobre todo teológico. Como todo templo cristiano es la casa de Dios, lugar de oración que exige un respeto especial. Aquí está el sagrario donde Jesucristo permanece verdaderamente presente para recibir nuestras confidencias. Él es el auténtico tesoro de la catedral, dijo. Aquí está el altar, donde Cristo renueva cada día el sacrificio eucarístico, y aquí se imparte el sacramento del perdón y de la misericordia, como en todo templo cristiano. Pero en la catedral, madre y cabeza de todas las iglesias de Asturias, está la cátedra del obispo, signo de unidad del pueblo de Dios en la diócesis. Una alegría para todos los asturianos. No olvidemos que la Sancta Ovetensis es la catedral de Oviedo, pero también de Gijón y de Avilés y de toda Asturias. Alegría, por tanto, para toda Asturias, afirmó Benito Gallego, que no quiso dejar de mencionar a las sucesivas generaciones de obispos y canónigos, que han dado vida a nuestra catedral con el culto y el cuidado vigilante y esperado que ha hecho posible que llegara hasta nosotros y, en este caso, después de haber superado peripecias bélicas, revolucionarias, meteorológicas y el simple paso del tiempo, que va dejando sus secuelas. No obstante, la Catedral de Oviedo goza de una razonable buena salud. Miles de personas se desplazaron este martes 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar y Día de la Hispanidad, hasta la explanada de la Basílica del Sagrado Corazón, Cerro de los Ángeles, para celebrar ante la imagen de la Virgen procedente de Éfeso la clausura de la peregrinación Madre Ven. El acto estuvo presidido por el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Esta peregrinación ha llevado la imagen de la Virgen por los principales santuarios marianos de España desde el mes de mayo. En el Cerro de los Ángeles fue recibida por García Beltrán, que portó la imagen en andas hasta el altar, seguido del vicario general José María Avendaño, el vicario episcopal de Apostolado Seglar e impulsor de esta peregrinación, Jaime Bertodano, el vicario episcopal del Cerro, Manuel Vargas, el coordinador del Foro Mariano, Agustín Jiménez, el vicecanciller secretario Guillermo Fernández, una quincena de sacerdotes diocesanos y miles de peregrinos llegados desde diversos rincones de la diócesis. El obispo quiso comenzar la celebración poniéndose bajo el amparo de María y de Dios. Madre, hace tiempo que te esperábamos aquí en el Cerro de los Ángeles para unirnos a tu corazón y ser todos un solo corazón y una sola alma. Con esta frase comenzaba don Ginés su homilía para pasar después a saludar a los sacerdotes, los consagrados que le acompañaban, los peregrinos y sobre todo a los organizadores y a los voluntarios que habían hecho posible esta peregrinación. Hoy es un día grande para nuestra diócesis, porque hoy hace 30 años que comenzó la diócesis de Getafe. Con el primer obispo comenzaba una diócesis joven, dinámica, con muchísima vida. Y hoy, 12 de octubre, precisamente la Virgen viene a casa para recordarnos quiénes somos, dónde estamos y dónde tenemos que estar, continuó el obispo, añadiendo, y por si fuera poco, esta tarde serán ordenados 2 nuevos sacerdotes para el servicio de la diócesis. Es un día de fiesta grande para todos nosotros. Señora, salve, porque nos diste al Hijo amado del Padre.
Salve, porque fuiste discípula fiel, madre, esposa del Espíritu Santo. Madre de la Iglesia, porque la guías, la cuidas y proteges, porque nos enseñas el camino de la salvación, proclamó el prelado. María, la mujer sencilla que cambió el mundo con un sí. Esto, queridos hermanos, nos tiene que impresionar. Una mujer casi niña, sencilla, que con su sí, que muestra el abandono y la confianza en el Señor, cambió el mundo. Sin dudar dice, aquí está la esclava del Señor, y ahí comienza la historia de la salvación, explicó don Ginés. Después de la muerte de Jesús la recogió el discípulo Juan, y ahí vemos la iglesia naciente, y la recoge para traerla a España, la tierra de María, continuó. Desde comienzos de la evangelización, acompañando el peregrinar del apóstol Santiago, España se convirtió en la tierra de María, y no entendemos España sin María, porque María y España ya son una, porque en ella encuentra la memoria agradecida de su pasado, el presente y sobre todo la esperanza del futuro, expresó don Ginés. Santiago había pensado que su evangelización no tenía fruto, y María vino a confirmar su don y su misión, subrayó. Don Ginés al final de la celebración mostró su alegría y agradeció de nuevo todo el esfuerzo realizado por hacer posible este viaje de la Virgen, y añadió, al que deja todo por él, el Señor le da el 100 por 1, y al final la vida eterna. Son importantes los frutos que vemos, pero más importantes son los que no vemos, insistió el obispo. Los peregrinos emocionados cantaron la salve a la Virgen en latín para terminar la ceremonia, mientras el obispo incensaba la imagen y la coronaba con una corona de flores, acto que resultó muy aplaudido por los presentes, que siguieron acompañando a María con otros cantos en su honor. La imagen de la Virgen presidió las ordenaciones sacerdotales que tuvieron lugar en la tarde del día 12. Al concluir esa celebración, cientos de peregrinos acompañaron a María desde la Basílica hasta el Carmelo del Cerro de los Ángeles en una preciosa procesión de antorchas, presidida por Jaime Bertodano. Recibieron la imagen bendita en el convento las Madres Carmelitas con sus cantos, y el capellán Agustín Jiménez le dio la bienvenida al lugar donde permanecerá en adelante. El arzobispo de Oviedo ha querido dedicar su carta pastoral de esta semana a un asunto que estos días ha causado un gran revuelo en todo el mundo, la caída de las principales redes sociales el 4 de octubre, lo que afectó durante 6 horas y media a más de 3.500 millones de personas en todo el mundo. En la pandemia informática de una tarde, Monseñor Sant Montes extrae unas valiosas lecciones sobre la fragilidad en la que se sustenta hoy en día la vida y que enlaza igualmente con la pandemia sanitaria que el mundo todavía arrastra con el coronavirus. Sin previo aviso, el mundo entero entraba en una pandemia de la comunicación, precisamente secuestrando el canal con el que nos poníamos en contacto. Toda una lección de la vulnerabilidad en la que esas dependencias en las que hemos entrado pueden de modo imprevisto dejarnos al pairo en la herramienta que nos dieron, a la que nos habituaron haciéndonos diestros usuarios, expertos para nuestras curiosidades, nuestras cuitas, nuestros mentideros y nuestros engaños, pero que de la noche a la mañana nos encontramos perdidos y solitarios, cuenta el prelado. De este modo asegura que esta ha sido una interesante vivencia, es decir, no poder enviar mensajes de WhatsApp, subir fotografías en Instagram o comentar algo en Facebook. El mundo entero, ricos y pobres, jóvenes y adultos de toda condición social, de todo extracto económico, de todo pedigrí social, de todo credo religioso, de toda querencia política, de toda afición y divertimento. El mundo entero se vio por unas horas parado y callado. Era un tsunami cibernético, como si una pandemia informática nos hubiera confinado a la soledad y al silencio más inesperados. En su opinión, esta situación nos ha puesto delante la verdadera vulnerabilidad que señala nuestra pequeñez humana, especialmente cuando hemos intentado, y lo seguimos intentando, ser como dioses que logran desplazar al verdadero Dios, jugando a crear la vida según nuestros diseños, o a disponer de ella en todos sus tramos, desde la vida del no nacido hasta la vida que termina, cuando se dictan intereses políticos y económicos de partido, los cálculos demográficos egoístas e insolidarios, el empeño en deconstruir la antropología cristiana y nuestra humana tradición a través de los siglos con nuestras luces y sombras, nuestras gracias y pecados. Pero también agrega Sant Montes, una pandemia informática que nos pone en esa tesitura de incomunicación porque nos ha quitado de pronto la forma que nos impusieron para comunicarnos hasta el punto que sería la única que sabríamos utilizar. Toda una estrategia de control de la humanidad en un mundo cada vez más inhumano. Además, el arzobispo de Oviedo quiso remarcar que este suceso ocurrió en el día de San Francisco de Asís, el santo de la fraternidad con todos los seres en los que reconoce la huella del Dios creador.
el santo de la paz, hija del desarme de todo aquello que nos enfrenta y hace daño como hijos de Dios y hermanos de los hombres, el santo de la sencillez, que no busca el poder en ninguna de sus formas, el santo que supo mirar las cosas, todas las cosas, descubriendo la belleza, la bondad y la verdad que Dios ha querido poner en ellas a pesar de todo. Es una providencial coincidencia que nos señala lo verdaderamente importante cuando un santo, Francisco de Asís, nos recuerda qué es lo que vale la pena ante Dios y ante los demás. Francisco ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto sobre la curación milagrosa atribuida a la intercesión del Papa Juan Pablo I, que murió en 1978, apenas 33 días después de ser elegido pontífice. Esta autorización implica que será beatificado en breve. El Papa Francisco recibió en la mañana del miércoles al cardenal Marcelo Semeraro en audiencia privada y autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar un decreto que reconozca un milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo I. Se trata de la curación de una niña de 11 años en Buenos Aires el 23 de julio de 2011, que padecía encefalopatía inflamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica refractaria maligna, shock séptico, y que para entonces estaba al final de su vida. El cuadro clínico era muy grave, caracterizado por numerosas crisis epilépticas diarias y un estado séptico causado por una bronconeumonía. La iniciativa de invocar al Papa Luciani la había tomado el párroco de la parroquia a la que pertenecía el hospital y del que era muy devoto. Se abre así el camino para la beatificación del pontífice veneciano y ahora solo se espera la fecha, que será fijada por Francisco. El Papa Francisco aprobó en 2017 un paso anterior en el proceso de santificación de la Iglesia, una declaración de que Juan Pablo I había llevado una vida venerable, de virtud heroica. Después de la beatificación debe ocurrir un segundo milagro que debe ser aprobado por el Vaticano para que Juan Pablo I sea declarado santo. En la fiesta litúrgica de San Juan XXIII, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, celebró una misa en la Basílica Vaticana el lunes 11 de octubre. En su homilía pidió oraciones especiales por el Líbano y Siria, países que el cardenal argentino visitará a finales de mes. Elevemos una oración especial a San Juan XXIII, que como legado pontificio coronó la estatua de la Virgen María en Jarissa, para que si las luces humanas se apagan en nuestro querido Líbano, crezca la llama de la fe y de la esperanza del pueblo del país de los cedros, y soplen vientos de paz y de reconstrucción en la cercana Siria, que tendré la alegría de visitar a finales de mes, dijo el cardenal Sandri en su homilía, según informó Vatican News. San Juan XXIII fue amigo y padre de Oriente, no solo por sus experiencias en Bulgaria, Turquía y Grecia, explicó el prefecto que concelebró la Eucaristía junto con 2 obispos del Líbano y de Siria. La memoria litúrgica del Papa Roncalli, subrayó el cardenal, no cae en el día de su tránsito y nacimiento al cielo, sino en el aniversario de aquel acontecimiento del Espíritu que lo inspiró a convocar y abrir el Concilio Ecuménico Vaticano II. De ahí la esperanza de su intercesión con el Papa Francisco, con todos los que le asisten en el gobierno de la Curia Romana y de la Iglesia Universal, y con el camino sinodal inaugurado ayer, y que será tanto más fecundo cuanto más permanezca cada uno de nosotros como oyente de la palabra y atento a la voz del Paráclito. De hecho, a menudo arrastrados hacia un lado u otro por diversas reflexiones o comentarios, explicó el cardenal Sandri, podemos caer en la vorágine de las palabras humanas que no se comparan con la palabra, con mayúsculas, que cuenta la palabra del Evangelio que estamos llamados a anunciar. Por ello, añadió, es necesario recuperar cada día, ante todo en nuestra oración personal, la conciencia del ministerio que se nos ha confiado y que tiene como condición el anuncio del Evangelio y como fin el reino que viene entre nosotros. El prefecto para las Iglesias Orientales manifestó que como el difunto pontífice hay que actuar con obediencia y paz, la obediencia de quien escucha la voz de Dios y transmite a los demás esa paz del corazón que el Señor concede a quienes viven de este modo. La obediencia y la paz de San Juan XXIII, su herencia y programa de vida, que pueden ser también nuestros, concluyó el cardenal Sandri. El Papa Francisco reflexionó en su catequesis pronunciada durante la audiencia general de este miércoles 13 de octubre en el aula Pablo VI del Vaticano sobre qué significa que la Iglesia sea católica. El pontífice explicó que católico es un adjetivo que significa universal. Quiere decir que la Iglesia tiene en sí, en su naturaleza misma, la apertura a todos los pueblos y culturas de todo tiempo, porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por todos, afirmó.
El Papa explicó que para San Pablo, como señala el apóstol en su carta a los Gálatas, el núcleo central de la libertad es el hecho de que, con la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otras palabras, somos libres porque hemos sido liberados por gracia, liberados por el amor, que se convierte en la ley suprema y nueva de la vida cristiana. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.